Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Son animales que a simple vista pasan desapercibidos. Sin embargo, son de mucha importancia al momento de estudiar ecosistemas acuáticos. Específicamente, estos macroinvertebrados son útiles para determinar el nivel de contaminación del agua. Investigadores de la UES estudian la calidad del agua de los ríos de El Salvador a través del uso de macroinvertebrados. ¿Qué tipo y nivel de contaminación presentan estas aguas? ¿Cuáles son los ríos más contaminados? ¿Qué especies de macroinvertebrados son útiles para conocer el nivel de contaminación? Determinación de la calidad del agua usando macroinvertebrados. Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que habitan de manera natural en el agua y por su tamaño con frecuencia pueden verse a simple vista. Estos organismos viven en su estado inmaduro o adulto en el fondo de los ríos, lagos y lagunas. Los hábitats más comunes son rocas, vegetación del ecosistema y troncos. Los macroinvertebrados acuáticos se dividen en diferentes grupos, entre ellos insectos, moluscos, crustáceos y gusanos. Estos animales se caracterizan principalmente por la carencia de vértebras y un tamaño mayor de 500 micas, es decir, más de medio centímetro. Existe una amplia diversidad de órdenes y familias de macroinvertebrados. Algunos son propios de aguas limpias, otros de aguas medio contaminadas, y otros tienen su hábitat en recursos hídricos con altos índices de contaminación. La contaminación del medio ambiente en general es un problema mundial grave, ya que genera diferentes repercusiones en el planeta y en la vida del ser humano. El cambio climático es un ejemplo de este deterioro. Los macroinvertebrados, por insignificantes que parezcan, tienen una gran capacidad para brindar información importante acerca de problemas medioambientales. Que indican ellos, como seres vivos, qué les está pasando y cuánto y desde cuándo les está pasando algo. Lo mínimo, la forma más sencilla es si están o no están. Es lo que llaman presencia-ausencia, lo cual es muy simple. Si uno los encuentra y dice, sí, aquí está el organismo tal, se llama fulano, pues no me preocupo, o sí me preocupo. El Salvador posee más de 200 ríos, desde el occidente hasta el oriente del país. Entre estos se destacan el río Lempa, el río Grande de San Miguel, el río Torola y el río Jiboa. El río Lempa es uno de los más importantes del país. Aunque su nacimiento está en Guatemala, es en El Salvador donde tiene su recorrido más largo. La cuenca del río Lempa es utilizada principalmente para la generación de energía eléctrica, ya que alimenta a 3 de las principales represas hidroeléctricas que tiene El Salvador. En general, el agua de los ríos del país se usa para una diversidad de actividades que van desde la recreación, la realización de las actividades domésticas, la pesca artesanal, hasta el regadío de cultivos y consumo humano. Imagínese usted un río con altos niveles de contaminación cuyas aguas sirven como riego para una hortaliza. Cuando esa hortaliza llega a la mesa, los altos niveles de contaminantes que puede llevar esa hortaliza. Sin embargo, gran parte de este recurso hídrico tiene contaminantes y afectan no solo al ecosistema acuático, sino también a la población. No pueden hacer contacto con las aguas de los ríos porque están expuestos a dermatitis, a enfermedades infecciosas. Si por ejemplo las personas beben el agua, generalmente la población infantil, los niños, que es difícil que no beban agua cuando están jugando en los ríos, entonces están expuestos efectivamente a enfermarse.
Los contaminantes que prevalecen en las aguas de los ríos lamentablemente son producto de la actividad del hombre, desechos orgánicos, domésticos, agrícolas e industriales. Todo lo que le pueda echar el hombre, porque la verdad que nosotros somos los que generamos la contaminación. Hipotéticamente, todos los ríos deberían de ser limpios, naturalmente, sin la mano del hombre que le agregue algún artificio. El agua contaminada es un foco de enfermedades para las personas. Aunque desde hace mucho tiempo se sabe de la contaminación de los ríos, existen datos más precisos que aún no se conocen completamente. Por ejemplo, ¿cuál es el estado actual del agua de los ríos de El Salvador? ¿Qué nivel de contaminación presentan? ¿Qué variedad de contaminantes están afectando los ríos? ¿Qué microorganismos encontramos en estos ríos? ¿Cuál es el uso que hacen de estas aguas las familias cercanas a los ríos? Un equipo multidisciplinario de investigadores trabaja para dar respuesta a todas estas interrogantes. El equipo está conformado por profesionales de la Universidad de El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y especialistas internacionales. Juntos trabajan en una investigación que busca conocer la calidad del agua de los diferentes ríos salvadoreños. En El Salvador existe una ley de medio ambiente que establece la protección, conservación y recuperación de los recursos medioambientales. El Ministerio de Medio Ambiente tiene la potestad para garantizar la calidad del agua en los cuerpos receptores, es decir, en este caso los ríos, aguas superficiales, pero cada usuario es el responsable para tratar sus aguas residuales. El caso de las aguas domésticas son las empresas, o en este caso ANDA, quien tiene que ser el responsable de tratar las aguas antes de verterlas a un cuerpo receptor. Además, contempla las sanciones a las que se hace acreedora una persona, empresa o institución que deteriore los recursos naturales. En el caso específico del recurso hídrico, el artículo 85 se refiere a tales sanciones. Quien por acción u omisión realice emisiones, vertimientos, disposición o descarga de sustancias o desechos que puedan afectar la salud humana, ponga en riesgo o causare un daño al medio ambiente, o afectare los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, será responsablemente del hecho cometido o la omisión, y estará obligado a restaurar el medio ambiente o ecosistema afectado. En caso de ser imposible esta restauración, indemnizará al Estado y a los particulares por daños y perjuicios causados. Si la ley de medio ambiente fuese cumplida, el agua y los recursos naturales del país tendrían mejores condiciones. Diferentes estudios realizados en los últimos años reflejan que los ríos tienen altos niveles de contaminación, por lo que se vuelve necesario realizar un monitoreo permanente de la calidad de estas aguas. Existen diferentes métodos científicos para analizar el recurso hídrico. El más tradicional se basa en pruebas físico-químicas y microbiológicas. Sin embargo, existe un método menos tradicional, que se basa en la utilización de indicadores biológicos. En El Salvador, por regla general, el análisis de la calidad del agua de los ríos se realiza mediante el método físico-químico y microbiológico. La metodología se basa en la medición de diferentes elementos del agua: pH, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos, cambio de temperatura, turbidez, sólidos totales disueltos, porcentaje de saturación de oxígeno y los niveles de coliformes fecales. Los dos más importantes de estos 9 son el oxígeno disuelto, que nos determina la cantidad de oxígeno disponible que hay en el agua, y es a partir de ahí de donde viven la mayoría de seres en el agua, dependen de la cantidad de oxígeno disuelto que hay ahí, porque hay un límite mínimo para que ellos puedan desarrollarse. Y el otro es también la DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno,
que nos da también un parámetro bastante importante de la cantidad de materia orgánica que pueda contener el agua y aparte también de la carga microbiana, digámoslo así, presente en el agua, ¿verdad? Porque este parámetro nos indica la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en el agua. Entonces esto nos sirve de parámetros para determinar cuál es la calidad que este río tiene, si puede ser utilizado para, en un dado caso, para consumo humano, ¿verdad? Si no presenta niveles de contaminación por, ¿qué? Si lo podríamos decir, por insecticidas, pesticidas, etcétera, ¿verdad? Como es una zona agrícola, ¿verdad? Y podría determinarse también para lo que es el índice de calidad que puede tener el río, si es capaz de depurar el nivel orgánico que él mismo presenta. La utilización de este método implica una fuerte inversión económica. Requiere de personal ampliamente capacitado en la aplicación del método, equipos, reactivos y medidas estrictas al momento de recolectar la muestra para que no se alteren los resultados. Pero también existe otro método. Este requiere de menos recursos económicos. La toma de muestra de agua es más sencilla y los resultados son confiables. Este método se basa en la utilización de bioindicadores, recurso principal para obtener información de un ecosistema acuático. Consiste en justamente determinar qué hay en un río, si lo vemos desde el punto de vista macroinvertebrados, qué tipos, qué cantidades existen de estos macroinvertebrados y a partir de allí poder hacer una lectura, una interpretación para encontrar un índice o un dato que nos diga a qué categoría corresponde este río. Los bioindicadores son organismos que viven de manera natural en estos ecosistemas. Los macroinvertebrados acuáticos son parte de los bioindicadores y son capaces de reflejar los niveles de contaminación que tiene el agua de un río, lago o laguna. Desde el punto de vista físico, químico y microbiológico, las contaminaciones que se detectan son bastante puntuales, mientras que con indicadores biológicos usted puede registrar contaminaciones que se dan a través del tiempo, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, en un río yo llego a tomar una muestra físico-química y microbiológica y en ese momento, o digámoslo así, unos 2 días antes han dejado de contaminar. Cuando yo tomo la muestra puedo tener parámetros muy buenos en estos análisis. Mientras que con indicadores biológicos, si yo contamino hoy, ese río mañana no va a estar recuperado, ni en una semana o qué sé yo, a través del tiempo. Llevaría un determinado tiempo para que el ecosistema de ese río vuelva a sus condiciones normales. El método se llama biomonitoreo, porque estudia los recursos naturales a partir de la vida interna de un ecosistema. El biomonitoreo se utilizó por primera vez en países europeos y posteriormente en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX. En la actualidad, a nivel mundial diferentes naciones aprovechan los bioindicadores para monitorear sus recursos naturales. En Centroamérica, el único país que tiene legalmente aprobada la utilización del método de biomonitoreo es Costa Rica. ¿Es posible determinar la calidad del agua de los ríos de El Salvador utilizando técnicas de biomonitoreo? La aplicación del biomonitoreo a partir de macroinvertebrados tiene diferentes ventajas. Por ejemplo, son organismos abundantes, se ven a simple vista, tienen poca movilidad, es fácil recolectarlos, existe una gran variedad de especies y su identificación y clasificación taxonómica es relativamente sencilla en comparación con otros grupos. Un equipo de profesionales conformado por agrónomos, químicos, farmacéuticos y biólogos de la Universidad de El Salvador y técnicos del Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de especialistas de la Universidad de Costa Rica realizan un estudio para determinar la calidad del agua de diferentes ríos del país mediante el biomonitoreo. Los investigadores en sus análisis utilizan macroinvertebrados, tales como insectos acuáticos, para conocer las condiciones del agua. El biomonitoreo se basa en la captura de los organismos que habitan en el agua.
Para esto, utilizan redes con medidas especiales que mantienen atrapados a los macroinvertebrados. Las capturas de organismos las realizan durante 15 minutos continuos. Durante este tiempo, remueven todo tipo de elementos del río para recolectar diferentes órdenes y familias de macroinvertebrados. El río es un ecosistema, es un ambiente grande que tiene varios chiquititos ambientes. Un hábitat puede ser bajo las piedras grandes, otro hábitat puede ser bajo las piedras pequeñas que son cantorrados, que lo está rodando el agua, otro puede ser las arenas, otro puede ser los mantos de hojas en los fondos, la hojarasca, y hay otro tipo de organismos. Otro puede ser los troncos podridos que están ahí hundidos, y ahí hay otro tipo de organismos. Los investigadores seleccionan como muestra del estudio más de 20 ríos de todo el territorio nacional. En cada río establecen 3 puntos de muestreo distribuidos a lo largo del mismo. En total se definen 56 puntos. Generalmente se escogían 3 sitios de muestreo. Uno en la cuenca alta, donde nace el río, que la lógica era de que ese punto es donde nace el río, es el que va a estar limpio. Digamos. Luego la parte media, que va a estar más o menos contaminada, y la parte ya, digamos, que va al mar, que es la cuenca baja de los ríos, que puede estar más contaminada. En estos lugares toman diferentes datos del río, su ubicación, condición superficial, uso que la población cercana le da al agua y por supuesto los bioindicadores. Posteriormente, las muestras las llevan al laboratorio para analizarlas con la ayuda del microscopio y clasificar los organismos en las órdenes y familias taxonómicas a las que pertenecen los macroinvertebrados. Primeramente vemos la forma de la cabeza, luego de que vemos la diferente forma de la cabeza pasamos a las antenas. Las antenas pueden ser de tamaños variables y su forma también cambia. Luego de que vemos las antenas pasamos a la parte de los ojos. Luego siempre en la parte de la cabeza vemos el aparato bucal. Muchas veces el aparato bucal puede ser como chupador en el caso de las chinches o puede ser de otra forma. Luego pasamos a la parte de lo que es el tórax y ahí vamos a ver las patas. Dependiendo del tipo de orden de insecto que estemos viendo o familia a la que pertenecen, las patas pueden ser más anchas, más largas, más cortas, pueden tener algunas como espinas en sus fémures, depende mucho de cada insecto que vayamos viendo. Una vez clasificados los organismos, los contabilizan y proceden a determinar la calificación de la calidad del agua de donde proceden, es decir, si eran de aguas limpias, de aguas regularmente sucias o de aguas con altos índices de contaminación. A nivel mundial, ya existen parámetros definidos para la medición de la calidad del agua al utilizar la técnica del biomonitoreo con macroinvertebrados. Las categorías son excelente, muy buena, buena, regular, regular pobre, pobre y muy pobre. Estas categorías se definen a partir del índice biológico a nivel de familia de invertebrados acuáticos. El índice biológico es un puntaje que va desde el 0 hasta el 10 y refleja la tolerancia que tienen los macroinvertebrados acuáticos a la contaminación. 0 es el agua excelente, que podría ser un río saliendo de su cueva de donde nace, y 10 podría ser un río extremadamente contaminado. O sea, funciona a la inversa. No los hemos hecho nosotros. Los puntajes básicamente salen de unos datos de Alemania y de Sudáfrica. De ahí los tomó alguien, un ventólogo, los que estudian ventos, que es la parte del fondo de los ríos y lagos de Estados Unidos, adaptó eso a varios ríos de Estados Unidos y de esos se tomaron esas ideas para nosotros, adaptando algunos también. La familia de macroinvertebrados que más se encontró en los ríos fue la de los quirinómidos. Estos organismos habitan en las aguas con altos índices de contaminación, mientras que la familia menos encontrada fue la Blephariselide. Esto obedece a que su hábitat son las aguas limpias. Durante este estudio se identificaron 95 familias de macroinvertebrados acuáticos. Estas familias corresponden a las órdenes Dipteras, Hemipteras, Coleópteros, Plecópteros, Odonatos, Neuróptera, Efemeróptera, Tricóptera, Megalóptera,
Lepidoptera, entre otros. Se conoce por teoría, ¿verdad?, de que los diferentes organismos toleran diferentes presiones a contaminación. Entonces esa es la filosofía de esta metodología, ¿verdad?, de que va a haber mayor diversidad y mayor riqueza de organismos en las fuentes de agua que están menos contaminadas. Y en los más contaminados vamos a encontrar pocas familias, pero en grandes cantidades. La investigación reflejó que ninguno de los 56 puntos de muestreo obtuvo calidad de agua excelente o muy buena. Solo el 5.4% tiene calidad de agua buena, el 21.4% calidad de agua regular, el 26.8% calidad regular pobre, el 33.9% calidad pobre y el 12.5% calidad muy pobre. Cuando yo hablo de que corresponden a buena calidad, no significa excelente, porque buena calidad es la tercera categoría. Eso indica que estamos de la cintura hacia peor. A eso estamos. Estamos muy próximos a las peores categorías de calidad de agua. Los ríos que presentan mayores índices de contaminación tienen en común una característica: nacen o pasan por ciudades con alta concentración poblacional. Los recursos hídricos que mostraron mejor calidad son los que nacen o tienen su recorrido en zonas naturales protegidas, donde no existe la incidencia de mucha población. Una lección que nos ha dejado es de que las áreas naturales protegidas están haciendo alguna función y están ayudando a preservar las fuentes de agua, ¿verdad? Entonces es de dedicarles más importancia, ¿verdad?, a estas áreas naturales protegidas. Las de zonas altas son las menos pobladas, del país son de montaña, tienen un poco más de temperatura baja, eso permite que el oxígeno se mantenga más en el agua y de por sí son menos contaminadas y tienen alta pendiente, mucha pedregosidad, el agua sale de la tierra más o menos limpia o limpia y con el correr del cauce se oxigena y aquello va perfecto. Pero en medio de vez baja, digamos de los 2.000, 1.500, 1.800 metros de altura hasta digamos a los 600, 700 metros, ya hay más poblaciones y poblaciones que producen desechos y lo empiezan a impactar. Según estos resultados, los ríos con mejor calidad de agua son el río Maxtapula, en el área natural protegida Parque Nacional El Imposible, el río San José, en el área natural protegida Parque Nacional de Montecristo, ambos en el occidente del país, y la cuenca alta del río Zumpul, en el departamento de Chalatenango. Los ríos más contaminados son el Acelhuate en el departamento de San Salvador, el río Suquiapa en el departamento de Santa Ana, el río San Antonio en el departamento de La Libertad y el río Sensunapán en el departamento de Sonsonate. En El Salvador, la situación actual del agua de los ríos refleja un panorama de mucha contaminación. Los ríos del Salvador en forma general están en un estado bien preocupante de contaminación y se requiere hacer medidas de manejo adecuado de las cuencas hidrográficas. Hay muchos ríos que en época seca básicamente trasladan aguas negras y muy poquita agua original del río. Si queremos que tengamos mejor calidad de vida todos, tenemos que cuidar que esa agua vaya al mar con menos carga orgánica. Durante esta investigación se aplicó simultáneamente el método físico-químico y microbiológico, con la idea de comparar los resultados de ambas metodologías y comprobar la fiabilidad del biomonitoreo. Ambos métodos proporcionaron resultados similares en cuanto a la calidad del agua y evidenciaron que existe un alto nivel de contaminación en la mayoría de los ríos de El Salvador. Había bastante concordancia, o sea, están como muy de acuerdo, no es que sea uno copia del otro, miden cosas diferentes, pero se acercan a calificar al río como malo o bueno. El biomonitoreo es una técnica sencilla, de bajo costo económico en comparación con los métodos tradicionales de análisis de agua, y que sirve como una radiografía primaria de las condiciones del agua de los ríos, lagos y lagunas. Con el biológico me sirve como para un monitoreo continuo y cuando haya sospechas o que me indique que la contaminación es alta, yo poder realizar
el análisis físico-químico y microbiológico correspondiente. Esta metodología no es un sustituto de los métodos de análisis físico-químicos y microbiológicos, pero es una herramienta alternativa y complementaria que ofrece resultados igualmente confiables con la inversión de menos recursos. En Costa Rica fue la Universidad Estatal la que propuso esa metodología al Ministerio del Ambiente de ese país, y hoy es ley, ¿verdad? Ya está legislado. Y se repite esa historia aquí en El Salvador, ¿verdad? Que también es la Universidad Estatal, la nacional, ¿verdad? La que hace ese gran aporte, ¿verdad? Al país, ¿verdad? Proponiendo también esta metodología, ¿verdad? Para poderla implementar. Otro de los aportes de esta investigación es una recolección de macroinvertebrados acuáticos. Que tenemos ya aquí en El Salvador una colección nacional de referencia de insectos acuáticos, indicadores de calidad de agua. Esta colección nacional de referencia está aquí en la planta baja de la Biblioteca de las Ingenierías y está para uso para todo público, ¿verdad? El reporte completo del estudio está disponible en 15 guías ilustradas, las cuales pueden consultar en la biblioteca virtual de la Universidad de El Salvador. Este estudio, dirigido por la UES, contó con el financiamiento de la Organización de Estados Americanos y constituye la primera aplicación formal y sistemática del método del biomonitoreo a través de macroinvertebrados en los ríos de El Salvador. La experiencia recabada en esta investigación refleja que es factible para El Salvador monitorear permanentemente la calidad del agua de sus ríos a partir de bioindicadores como los macroinvertebrados acuáticos.